Cristina, de Burgos, buenos días. Hola, buenos días. Estoy hablando con la radio pública, ¿verdad? Por supuesto. Vale, la que nos representa a todos, vale, la que estamos pagando con nuestros impuestos. Bueno, mira, me parece absolutamente lamentable que desde la radio pública tengamos que estar escuchando ahora que estamos en precampaña, bueno, que estamos ya en plena campaña electoral, que estemos escuchando a los dos partidos mayoritarios españoles como si fueran parvularios que lo único que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Yo todavía no he oído propuestas para que realmente tengamos una sociedad mejor, más justa, más equilibrada y más equitativa para todos. Tengo 46 años, estuve en la manifestación de Madrid este domingo y tengo que decir algo. Había muchísima gente joven, pero éramos gente de todas las edades y de todas las condiciones. ¿Antisistema? Sí, evidentemente. Los políticos y los banqueros y los que realmente están apoyando esas medidas, que realmente están recortando todos los derechos que nuestros padres y nuestros abuelos les costó sangre, sudor y lágrimas ganar, nuestros políticos a los que hemos votado, que están dirigidos evidentemente por las mismas manos del capital, que están dirigiendo también los medios de comunicación, son los que están convirtiendo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en antisistemas, porque los están dejando fuera del sistema. El sistema en el que todos quisiéramos vivir de forma justa y de forma digna. Todos quisiéramos tener un hogar, quisiéramos tener un trabajo y quisiéramos poder tener paz, tranquilidad, para poder ver crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Dormíamos, despertamos. El podcast del 15M, 10 años después. 10 años después. Una producción de Carne Cruda. Capítulo 2. Medios de comunicación y cultura. Toma la palabra. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sitio, Sí, en realidad ha cambiado, porque ahí había un montón de andamios donde se subía la gente a hacer fotos. No hay turistas. No está Paz Vega, el cartelón aquel que había lleno de pancartas. Pues sí, está igual de poco interesante que antes. ¿No? Es verdad que siempre ha sido una plaza un poco que no. Sí, pues sácalo. Sí, pero ahora significa muchas cosas. Yo la primera vez que te vi a ti en la plaza fue el 16, me parece. Sí. Bueno, en realidad es que el 15, todo el mundo habla del 15M como el 15 de mayo, pero en realidad el 15 hubo una manifestación y nos fuimos para casa. Yo me fui a dormir, no me enteré de nada, y el 16 a las 9 de la mañana estaba aquí y me quedé pegado como la mosca esa en los papeles antiguos. Soy Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es. Hace 10 años, el 15M, yo estaba aquí, en la Puerta del Sol. La imagen que tenemos del 15M en realidad es la del 17M. Cuando se empezaron con las lonas y Eso cuando es. ya era como nos quedamos aquí, Buah, qué la mini momentazo. ciudad, bueno, lo de las lonas fue un espectáculo. Y el momento vamos a poner cartones en el suelo, es decir, que pasearte Sí, por esta sí. plaza donde estamos ahora y empezar a ver que la gente traía cartones y los pegaba en el suelo. Yo no me lo he pasado mejor en mi vida, ni he aprendido tanto en mi vida. Yo soy Estefan Grueso, a lo mejor me conocéis como @fanetín, y hace 10 años estaba empezando a hacer política, curiosamente aquí en esta misma plaza. Vamos, le están poniendo una moqueta a la Puerta del Sol, a base de cartones. Pero como veis, el suelo está forrado, básicamente, de cartones, para que sea más agradable estar aquí, pasar la noche aquí. Hay mucha gente que trae sus mochilas, que trae sus sacos de dormir, para pasar esta noche, o por lo menos un buen rato más, en esta plaza. Yo me acuerdo que era, ¿qué hago yo ahora mismo aquí? ¿Cómo cuentas tú que hay, no sé, 10.000 personas aquí en la plaza? Y en realidad fue tan fácil como ponerle un móvil a la gente en la cara y que lo explicara. Había muchos periodistas aquí, pero sin embargo luego los medios contaban lo que pasaba aquí de una manera muy rara, muy imprecisa, muy de brocha gorda. Sin embargo, los periodistas que estaban aquí, muchos eran fantásticos profesionales. Y había como una brecha muy grande entre lo que todos veíamos aquí y lo que luego acababa publicado, que tiene que ver con el encorsetamiento de los formatos de los medios, ¿no? Que van buscando siempre sota, caballo y rey, y también tiene que ver con una generación de dirigentes en los medios de comunicación que les daba igual lo que vinieran a contarles los chavales que estaban siendo periodistas en la plaza, con material estupendo y con historias que realmente contaban la profundidad de lo que estaba pasando aquí. Se había anunciado que podía haber levantamiento de la acampada, finalmente no ocurrió. Hoy parecía que la Junta Electoral iba a impedir esto, al final la policía no ha hecho nada. ¿Cómo puede ir evolucionando la cosa? Pues veremos. Somos muchos, estamos dispuestos a resistir. Si nos echan, volveremos. Y están inventándose todo tipo de disculpas para echarnos, pero la calle es nuestra.
Y ahí llegando a la primera esquina está la tienda de alimentación que van a cerrar ahora tan tradicional. Y yo me acuerdo que ese fue el punto donde yo me quedé cuando vinimos a la famosa jornada de reflexión ilegal, incumpliendo un auto del Tribunal Supremo, en fin, que en plan delincuente, Dios mío, estamos... Fuera de la ley, portada de ABC. Fuera de la ley, exactamente, ¿no? Que por cierto siempre digo que para mí fue de las veces que he estado más seguro en mi vida que hacía lo correcto, ¿no? Y en este caso era, lamentablemente, incumplir un auto del Tribunal Supremo, ¿no? Pero queríamos estar aquí juntos, queríamos pensar, queríamos acompañarnos y no pudieron impedirlo. Y eso fue un momento que cada vez que pasó por ahí se me ponen los pelos de punta 10 años después. Voy a intentar comentar esto. Son las 10 de la noche, está en la calle Arenal, han puesto un corte de la Policía Nacional. Girándome veo aquí a la Policía Municipal con otro corte. Y también me encontré en mi papel de contarlo de esa forma informal, ¿no? Además yo, la forma de contarla que tenía era como de intentar intermediar lo menos posible. Yo simplemente ponía mi teléfono, hacía una foto, contaba lo que veía, sin ningún filtro, sin ningún requisito, sin ninguna historia. Y de cierta forma pues parece que llegó a bastante gente y que fue una de las muchas voces que ha habido en el 15M. Porque una cosa también muy bonita del 15M es que hemos sabido contarnos de muchas formas y en muchos medios. De gente. Hay aquí un montón de lecheras. A mí el 15M me pilló en el momento más raro de mi vida, por decirlo suave. Me pilló en la única baja que he tenido, una baja de más de un año por un cáncer. Yo conocí a Fanetín gracias al 15M y se lo dije, mira, eras el que me puso ahí. Cerco a la calle Mayor, a ver qué es lo que veo. Hola, soy Magda Bandera, cofundadora y directora de La Marea, un medio cooperativo editado por Más Público. Soy Pablo Lorduy, redactor y cofundador del Salto y antes redactor en El Diagonal. Nosotros en Diagonal en aquel momento éramos un medio completamente bajo el radar, que sacábamos estos temas de movimientos sociales, de barrio, de cuestiones que estaban latentes, que cambiaban la vida de muchísimas personas, ¿no? Ya se estaban produciendo miles de desahucios cada año, miles. Ya lo decía el Consejo General del Poder Judicial, ya existía la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, pero estos temas estaban pasando bajo el radar. A partir del 15M supusieron el cambio completo de la agenda informativa, también de los medios grandes. Soy Javier Gallego, director y presentador de Carne Cruda, también conocida como La República Independiente de la Radio. En el 15M yo estaba en Radio 3 de Radio Nacional de España, llevábamos 2 temporadas de Carne Cruda. Y cuando empezaron a suceder las cosas en la plaza, lo primero que hicimos es salir allí, a contarlo y a grabarlo. Yo lo recuerdo como años muy agitados, muy emotivos, en los que a mí yo creo que me cambió la perspectiva como persona y luego como periodista, o al mismo tiempo. Lo vivimos muy de cerca en Carne Cruda, de hecho creo que veníamos contando algunos de los movimientos previos que llevaron a la eclosión del 15M y durante todas esas semanas que duró la acampada estuvimos muy habitualmente allí. Pablo González, ¿dónde estás? Yo estoy en este momento entrando a la Puerta del Sol a través de la calle Mayor, el recorrido... Carlos Herranz, ¿dónde estás? Me encuentro en estos momentos en el acceso de la calle Carretas con Sol. David Fernández, ¿tú dónde te encuentras? En la esquina de la calle Correo con la Puerta del Sol. Estamos a las 8:02, 7:02 en Canarias, en la Puerta del Sol. Vamos a estar en directo en todas las plazas tomadas por los ciudadanos. María Ángeles Fernández, periodista e integrante del equipo de coordinación de Pícara Magazine, una revista feminista. En el caso de Pícara, en el 15M llevamos unos meses existiendo, ¿no? Lo que pasa es que Pícara nació, y aquí sí que se ve muy claro, yo creo, la influencia del 15M, como que todavía nos daba miedo usar la palabra feminista. Y aunque parezca mentira, en 2010 decir que eras una periodista feminista, generaba mucho rechazo. Entonces nos definíamos como periodistas con enfoque de género, con visión de género. Yo creo que sí que fue a raíz del 15M, cuando aquella pancarta maravillosa de la revolución será feminista o no será, que también generó mucho debate, muchos textos y muchas discusiones. Yo creo que ahí también fue un momento interesante para Pícara y cómo a partir de entonces más o menos pues nos quitamos los complejos y nos empezamos a tildar como periodismo feminista, como periodistas feministas. Con los zapatistas aprendimos a decir que queríamos crear muchos mundos en este mundo. Con los ocupas aprendimos a abrir espacios de vida en nuestros pueblos y ciudades. Con la antiglobalización pusimos palabras y colores a otro mundo posible. Con el movimiento contra la guerra recordamos que, como siempre, los muertos los ponemos nosotros, mientras las guerras siguen siendo suyas. Y con el 15M inventamos la expresión más simple de la radicalidad democrática. No nos representa. Ciudad Princesa, Marina Garcés.
en uno de los festivales Demos que Marina hizo un código fuente. Creo que ahí como nos desvirtualizamos, vamos a decir, pero luego hemos ido coincidiendo más eso casi en el espacio de la amistad. Soy Silvia Nanclares, me dedico a escribir. Participé en una biblioteca colaborativa y digital llamada Book Camping durante el 15M, que luego tuvo su vida más allá de entonces. Ahí estamos. Desde un siempre que... Desde un siempre. ¿no? Esos siempres que están en el tiempo, pero son siempre. Yo soy Marina Garcés, me dedico a la filosofía dentro y fuera de la universidad. El 15M vendría a ser como casi el último y más grande capítulo de una larga historia de politización y de aprendizajes que para toda una generación remite a algo que empieza o vuelve a empezar, porque tampoco se lo inventa todo, con el zapatismo en el año 94, que irrumpe después de, digamos, de lo que sería ese triunfo del capitalismo global anunciado con todos los festejos de sus promotores como el nuevo estadio del mundo, ¿no? Ya no había alternativa, ya no había otro mundo posible, ya no había nada más que hacer que celebrar la victoria del capitalismo y sus poderes políticos. El zapatismo irrumpía ahí con otra lógica, una lógica de combate, de lucha incluso armada, pero con un objetivo que no es la toma del Estado, sino la desocupación del Estado y de sus poderes tanto económicos como políticos. No deberíamos estar aquí. Quienes deberían estar aquí son las comunidades indígenas zapatistas, sus 7 años de lucha y resistencia. Esta idea de que podemos hacer sociedad alternativa, convirtiendo en el centro de la vida política nuestras vidas, nuestras formas de organización y de lucha, sin pretender que eso se convierta solo en una prueba de acceso o no a las instituciones políticas, pienso que esto es muy zapatista, es muy 15M y es muy de muchas de las cosas que hemos vivido en estos 20 años y que ahora quizá están buscando nuevos caminos y maneras de expresarse. Cualquiera podíamos realmente aportar como acto, no como premisa, ¿no? Fue como eso, una presencia, un acto, una encarnación de que todas podíamos aportar pensamiento, prácticas éticas, cultura, formas de hacer. Pues eso sí que me sugiere, como verdades que te atraviesan el cuerpo, ¿no? Eso sí que fue un acto verdadero, ¿no? Que allí todo el mundo se sentía bienvenido y escuchado, que podías hablar y podías hacer. Sí, yo creo que esta es la definición de una ética en este sentido frente a lo que sería una moral, ¿no? Una moral es quien tiene los principios a los que nos tenemos que ajustar para ser buenos, en este caso ciudadanos. Entonces ya hay guardianes de la moral ciudadana. El 15M no fue para nada eso, todo lo contrario. Era exponerse a poner en práctica un modo de estar juntos, como dices tú, fuera veraz y que desde ahí hacía de contraespejo de algo que yo pienso que era muy importante en el 15M, no solo una crisis de la democracia como tal, sino además una situación de crisis y de corrupción agresiva, dañina, expoliadora de la riqueza común, ¿no? de la vida común, muy grande, ¿no? Entonces eran esas dos cosas, el hacer juntos, que a la vez hace de espejo y de contraespejo de lo que está siendo la vida pública en este país en ese momento. Esto que dice Rita Segato, ¿no? De las pedagogías de la crueldad, ¿no? Era como poner un espejo, precisamente decir no. Quizá no sabemos cómo seguir, pero sí sabemos que esto no, ¿no? Y el mensaje del espejo fue la gran consigna del 15M, que esto nos representa. Aparece otro modo de vernos y por lo tanto de representarnos también en la escena pública, porque las plazas son una gran representación, ¿no? Son un gran escenario en términos dramatúrgicos y teatrales. Total. De otro modo de representarnos la vida social. A mí me parece muy simbólica la imagen de Sol en plan collage, ¿no? Esta imagen que se ha reproducido muchas veces en libros, ¿no? Donde convivía Paz Vega con Himmler, con el anuncio de L'Oréal y donde todo era como un patchwork de prácticas, de colores, de imágenes. Y además ayer, como os decíamos, recopilamos frases de pancartas, maravillosas algunas, una creatividad desbordante la que ha habido en el movimiento que se ha generado
en las plazas de España y del extranjero. Westermeyer, léeme algunas cuantas. Claro que sí, hombre. Ana Menéndez, si no me dejas soñar, no te dejaré dormir. Los Santos, no hay pan para tanto chorizo. Erika Guevara dice, no se puede tapar este sol con un dedo. Ana Belén Ribes, la indignación me ha devuelto la ilusión. Álvaro Sáenz, nuestros sueños no caben en sus urnas. María Eugenia dice, me sobra mucho mes al final del sueldo. Cristóbal Méndez, colorín colorado, vuestro cuento está acabado. También me parece muy interesante que la crisis de representación política, que está muy claramente en el origen del 15M, pero que también potencia el propio 15M, se ve acompañada por una crisis de representación estética. Entonces, esto se puede ver muy claramente en la multiplicación de pancartas, esta idea de que no hay una pancarta que pueda representarlo todo, sino que cada uno hace su propia pancarta como una especie de cristalización de su propia voz política. Yo soy Julia Ramírez Blanco, soy profesora en la Universidad de Barcelona y me ocupo sobre todo de los cruces entre arte, movimientos sociales, política. En ese sentido publiqué un libro que se llamaba Utopías Artísticas de Revuelta, en el cual el último capítulo era sobre la acampada Sol, y ahora he publicado un libro que se llama 15M, el tiempo de las plazas. Increíble, emocionante. Sorprendente. Un gran cambio. Una revolución, sí, un cambio. Sueño. Despertar. Libertad. Derechos. Comunidad. Reunión. Cojonudo. Indignación. Impresionante. Mi nombre es Germán Cano, soy actualmente profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Participé activamente en el 15M, en el grupo Análisis Sol, y escribí un libro llamado Fuerzas de flaqueza, nuevas gramáticas políticas del 15M a Podemos. También recuerdo que ese momento en el cual la plaza parecía como un collage vanguardista, ¿no?, lleno de colores, de prácticas aparentemente inconexas, se produjo un momento que también ha de tenerse en cuenta, ¿no?, para entender la ambivalencia. Que una pancarta feminista que rezaba la revolución será feminista o no será, fue eliminada con abucheos, porque parte de la gente entendía que eso expresaba una posición política bastante directa, ¿no? Digo esto para que entendamos las ambivalencias que existían en el momento, que toda esa crítica a la representación política, toda esa crítica a la jerarquía, no debe ser idealizada, a mi modo de ver. No era solo o no tanto una ruptura con lo anterior, sino que había una continuidad con muchos movimientos políticos, contraculturales, que en un momento dado de repente lo que yo creo que sucede es que explota la escala, ¿no? Se hacen mainstream, digamos, y además de repente salen a la luz, ¿no? Se desarrollan en un escenario central de la ciudad y ante la mirada de transeúntes y de medios de comunicación, como si adoptasen un escenario central para que todo el mundo entrase en diálogo con ciertos principios, ciertas formas de hacer, ciertos vocabularios, y eso creo que ha dejado una huella muy fuerte. Somos personas que vivimos de forma libre y por nuestra propia voluntad. Después de manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando dignidades. Únenos una vocación de cambio. Soy Isabel Touton y trabajo en la Universidad de Burdeos en Francia, y mi trabajo de investigación versa sobre la España actual. En particular he dirigido un libro con Jorge Cajiao, que es la España después del 15M. También esta idea de que en realidad nadie posee el saber de manera autónoma, sino que se crea pensamiento, se crea arte desde lo colectivo, aunque pues, se ponga una persona sola a escribir. Y esto ahora se reconoce mucho más, hasta en las prácticas más individuales, como puede ser la escritura de un libro. Pues gente como Belén Gopé, por ejemplo, en una de sus últimas novelas, al final reconoce que ella a través de su mano escribe una colectividad y no hubiera podido escribir sin las personas que cuidaron de su padre cuando estaba en el hospital o cuidaron de ella, etc. Como le escuché decir en alguna ocasión a Belén Gopegui, la cultura había jugado durante mucho tiempo ese juego de ir de independiente, ¿no?, o de ser un instrumento inútil, recreativo. Entonces, desde ese prisma tenía mucho más sentido defender la sanidad pública, defender la educación, defender la vivienda, que defender un museo. Pero claro, en las plazas nos reconocimos
nos dimos cuenta que había mucha gente, colectivos, asociaciones, cooperativas, para quienes la cultura tenía más que ver con esa defensa de lo común, con esa defensa de lo público, no tanto con una élite o con una infraestructura, sino con un compromiso con aquello que nos pasa, ¿no? Con lo que nos está pasando. Mi nombre es Sofía Coca, soy socia de la cooperativa Hacemos 98, que es una cooperativa que lleva algo más de 20 años dedicada a la producción cultural y a la investigación social. Mi participación en el 15M estuvo ligada a la participación con la seta feminista. El tiempo, ese tiempo de ser o no ser el del que todos hablan. Unos dicen que el tiempo es oro y otros dicen que lo pone todo en su lugar. Otros simplemente lo pierden o le dan tiempo al tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué hacemos con él? Hacemos de matar el tiempo como si no fuera el tiempo el que nos mata a nosotros. Utilicemos el tiempo como herramienta, no como vehículo. Festival Internacional, Hacemos 98. Justo el mes antes, en abril, habíamos hecho nuestro festival que había tenido como temática Progresa adecuadamente. En ese momento no sabíamos nombrar muy bien qué nos estaba pasando, ¿no? Pero sí, de alguna manera, estábamos rompiendo nuestra propia burbuja y estábamos a punto de petar en el sentido tanto estructural como de forma jurídica. Pasamos de ser una sociedad civil a una cooperativa tras el 15M. Para mí las aportaciones que ha hecho Hacemos 98 antes, durante y después del 15M, ¿no? Fueron una puerta de entrada hacia muchísimas maneras de hacer y de entender la cultura que no estaban en mi código previo, ¿no? Y que se han extendido a partir del 15M y se han democratizado. La cultura libre obviamente se puso al servicio de un proceso político de lo que nos estaba pasando. Y creo que en ese sentido el 15M, por muy cursi que suene, sí que supuso una esperanza y de alguna manera era un canto colectivo, ¿no? Y quizás también por eso lo que dejó la cultura en el 15M tuvo más que ver con una ética, con una sensibilidad o con una metodología, una forma de hacer, más que con unas reivindicaciones más concretas. Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado. Me llamo Roberto Herreros, soy músico y periodista y en el 15M creamos Fundación Robo, una plataforma que pretendía estimular el debate político en la música popular. Poco después nació Asalto, su facción literaria. Recuerdo una visita a Nacho Vegas, en Gijón, a principios de 2011, en la que ya empezamos a hablar de algunas de las cuestiones que poco a poco fueron tomando forma en Robo. Nacho me decía que las canciones, en mayor o menor medida, siempre cuestionan lo que tienes delante. Me habló también de un tema que había empezado a escribir, como hacer crack, del que solo tenía una estrofa y con el que no conseguía avanzar. Al poco estalló el 15M y todo empezó de alguna manera a ordenarse solo. Con la urgencia del momento salieron las primeras canciones y Nacho terminó como hacer crack. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Yo creo que todos estábamos deseando, ¿no?, que pasara algo así, y no tardamos en decidir que Robo tenía que ser una plataforma colectiva. Nuestra intención era privilegiar la importancia de la obra sobre la persona que la produce. No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. En el caso de los integrantes de Fundación Robo, muchos habíamos estado implicados en diversos colectivos sociales, pero en los últimos años también habíamos sentido la urgencia de expresarnos musicalmente ante realidades que sentíamos que nos interpelaban personalmente. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. La intención de Robo, por tanto, no era más que la de contribuir a la banda sonora de lo que estaba sucediendo. O sea, yo creo que fuimos sobre todo un foro de discusión colectivo que además publicaba canciones con regularidad. Básicamente en esto consistió este experimento. No vendrá después del fútbol, ni saldrá en las crónicas de sociedad. No estoy seguro de cómo ha marcado el 15M a la cultura en esta década. Supongo que de algún modo contribuyó a romper cierto ensimismamiento de clase media en algunas manifestaciones culturales, por parte de músicos y escritores que hasta entonces parecían impermeables a la realidad que nos rodea. También se resquebrajó un poco cierta actitud cínica que inundaba muchas canciones y textos, bastante cargante y antipolítica. No será televisada la revolución. Diría que algunos de esos logros se mantienen hoy, al menos en parte, pero habría que matizar mucho esto. La revolución no, la revolución no será televisada.
Yo creo que en el 15M se ponen en crisis todas las instituciones. Y una de las instituciones que se pone en crisis son los medios de comunicación. Veníamos de un esquema en el que el periodismo de mediodía de la televisión hablaba de lo que había hablado la prensa escrita la noche anterior, y eso cambió por completo, y los medios digitales hablaban de lo que se hablaba en Twitter, las televisiones hablaban de lo que se hablaba en los medios digitales, y al final el periódico hablaba de lo que se había hablado en la televisión. O sea, se revirtió por completo el ciclo informativo en apenas un año, y eso también hizo dos cosas: que los periódicos de papel perdieran muchísima comba, porque todo pasaba muy rápido, y dos, que los boletines de radio también se quedaran un poco en un limbo, porque la última hora ya no estaba poniendo la radio a la hora en punto. La última hora estaba en Twitter. En muy pocos años, en muy pocos meses, pasamos de tener muy poca elección de medios, que eran los de siempre y que tal y que no sé cuánto, a tener ahora mismo una gran variedad, que ahora hay que hacerlo sostenibles y hay otros temas, ¿no? Pero que fue realmente absolutamente bienvenido y podía leer cosas que no leía hasta entonces, ¿no? Y aquí habría que hablar quizá de periodismo humano. Un medio que montamos entre unos amigos con unos recursos ridículos en comparación con lo que te encontrabas en el resto de medios publicados, ¿no? Y que salió adelante pues por la fe y el empeño y el esfuerzo de un grupo de colegas que sufrió mucho por el camino, pero que, oye, al final, cuando el volcán entró en erupción, aquí estábamos. Y hoy hemos venido hasta la Puerta del Sol porque queríamos invitaros a un festín de radio para agradeceros el festín de ideas, de propuestas, de entusiasmo y energía que nos habéis dado desde aquí y desde todas las plazas tomadas de nuestro país y del extranjero, que han acampado por el respeto a ideas esenciales por las que yo creo que todo el mundo debería acampar en este planeta: dignidad, justicia y libertad. Hay temas que los sacamos mejor que ningún otro medio. Esa dosis de autoestima también viene de esa época y del cambio generacional que supone el 15M, que es una incorporación de mucha gente que ha estudiado muchas cosas, de gente que ha tenido muchas experiencias, a las que se le estaba negando la capacidad de intervención política y sobre sus vidas. A los medios también nos pasó y ahora ya hemos superado esa época. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos y además estamos muy orgullosos de lo que hacen nuestras compañeras, ¿no? La Marea, Carne Cruda, La Directa, Sentit Crític, Pícara, etc. Hola, Crudo. ¿Dónde te hallas? En la carpa feminista con 5 mujeres. ¿La revolución será feminista o no será? Como decía una de las pancartas también colgadas en la Puerta del Sol, esta plaza de las 1000 plazas. Ellas todas quieren gritar alguna de las pancartas. Pues que las griten. Sonido libre. Contra el capital, feminismo radical. La primera publicación que editamos, el colectivo que después fue La Marea, llevaba un portadón enorme con un 15M, porque justo era mayo, un año después, y queríamos evaluar lo que estaba sucediendo ahí. Hicimos ese especial columnistas y periodistas del Diario Público, era un bloque que no habíamos podido publicar, ¿no?, cuando cerró la edición en papel del diario, y aprovechamos la ocasión para analizar desde diferentes perspectivas algo que creíamos que era esencial, que era lo que había sucedido un año antes en las plazas. Lo que ha pasado aquí no había pasado nunca y estábamos todos esperando que ocurriese. Hombre, yo creo que esto es importante, que lo sepa la gente y que esté claro que la acampada se puede mover, pero las ideas no, y que a lo mejor no desde aquí, desde Sol, pero que continuará, y que la gente que esté muy tranquila, que vamos aquí a luchar por los derechos de todos. Que el 15M fue sobre todo un cambio de agenda política y social, de agenda periodística. Lo que hizo es darnos un revolcón sobre los temas de los que hablar y los rincones a los que mirar. Entonces, a quienes creo que veníamos de un periodismo más social, pues nos costó menos ver lo que estaba sucediendo allí. Lo que nos dio efectivamente fue mayor foco, porque de repente una ciudadanía que ponía en cuestión a los medios convencionales porque no estaban contando la realidad de la calle, de repente se dieron cuenta que había otros medios más pequeños que desde las grietas y los rincones sí estaban contando esa realidad, también ahora más visibles gracias a las redes. Entonces se produjo, yo creo, una retroalimentación. Yo creo que estamos todos alucinando con la respuesta, tanto de los que estáis aquí dentro como de todo el que pasa por el campamento y decide solidarizarse, unirse, apoyar. Sí, porque además siempre se habla del campamento y parece que cuando salen las imágenes de los que estamos acampados, que es un poco representativo, porque yo me siento también portavoz de toda la gente que se ha acercado a nosotros y nos ha dado las gracias, gente mayor que a lo mejor no puede estar aquí durmiendo en el suelo, pero que se solidariza igual, y las muestras de gratitud de la gente es que es increíble. La idea de no competir, sino de colaborar, que yo creo que en el 15M era una unión de un montón de gente diferente, de diferentes colectivos, organismos, orígenes, se unieron para conseguir, pues yo creo que también a lo mejor eso, el trabajar más unidas, cooperar más, se me ocurre que pueden ser temas interesantes. ¿Gemma? Hola. Bien, Bien, ¿y tú? bien. Mucho gusto conocerte en Igualmente. persona y muchísimas gracias, ¿eh? Soy Gemma García Fábrega,
Soy cooperativista en el proyecto La Directa, que es un medio de comunicación que ahora mismo es un quincenal y al mismo tiempo un digital. Estamos en la Plaza Cataluña. Durante el 15M se recuperó este espacio público, se ocupó y se convirtió en una ágora de debate político, económico y social. En esos momentos éramos un semanario y no teníamos web, que esto es interesante, pero sí que teníamos Twitter. Y fue también un momento en que tuvimos una cobertura por Twitter intensa, sin tener una plataforma donde publicar estos contenidos, ¿no? Hubo un momento que los medios no tenían claro, buscaban quién había detrás de este empeño en buscar siempre una cabeza que está detrás, ¿no? Porque no se podía cortar, ¿no? Si no había la cabeza no se podía cortar. Creo que el 15M tuvo una capacidad comunicativa brutal, ¿no? Que hasta el momento yo creo que no se había dado, ¿no? Generaron canales, streamings, realmente se contrarrestaban relatos, ¿no? Cuando se quiso asociar el movimiento a la violencia, salían resignificando el concepto de violencia, ¿no? La violencia es cobrar 600 euros al mes. O sea, que hubo realmente una imaginación y una capacidad creativa, comunicativa, ¿no? Inevitablemente afectó, influyó a los medios de comunicación. 10 años atrás, prácticamente sin saberlo, abrimos un vórtice temporal hacia no sé cuándo. Una época que ya llegó antes y que está aún por venir. Un momento histórico, marcado por las urgencias donde logra imponerse lo importante. Una revolución científica de esas que decía Kuhn, dejan obsoleto el paradigma presente. Un caos, pero un caos bonito, estético, sin órdenes pero con métodos, equilibrado solo a través de su propia entropía. Un caos bonito. Relato de una década de la Spanish Revolution. Francisco Jurado, su notísima. La sensación de que había una posibilidad, que estábamos abriendo una grieta. Que, por ejemplo, ahora siento que estamos en un momento de imposibilidad. Entonces, esa sensación de posibilidad que luego se concreta en ese sí se puede, ¿no? Uno de los aprendizajes claramente tiene que ver con ese, no solo hacer, sino hay un gerundio constante, ¿no? Ese ir caminando, ese vamos lentos porque vamos lejos, que también es una consigna muy zapatista y que tiene que ver con eso, ¿no? Estamos ahí, pero no con la receta hecha, sino con la disponibilidad a aprender y hacer aquello que aún no sabemos. ¿Dónde estamos ahora mismo? En la Puerta del Sol. ¿Dónde estás tú? Yo en mi casa, porque estoy en la Puerta del Sol y tengo derecho a tener un espacio para reivindicar lo que nosotros deseamos, que es un cambio político y social. Se escuchaba hablar, se escuchaba hacer, se escuchaba proponer, se escuchaba cantar, se escuchaba estar. Yo recuerdo muchas horas que tampoco pasaba nada. Escucha quiere decir una atención, que tiene que ver con lo anterior, es decir, si no sabemos juntos, tenemos que escuchar también juntos en aquello que estamos haciendo y no sabemos cómo resolver. Esa revisión de cómo vamos a hacer las cosas desde la escucha, ¿no? Por ejemplo, todas las prácticas afectivas, esa idea de no dejar a nadie fuera, estas comisiones de cuidado que ya despertaban como tanta suspicacia, ¿no? Y que ahora, fijaos, el cuidado también como articulado tantísimo la última década, incluso hasta el punto de que ahora tenemos detractores dentro de la izquierda ridiculizando eso, ¿no? No, o sea, es que esto tiene que estar en el centro, ¿no? De las prácticas políticas, culturales. En muchos pueblos de España también se está juntando la gente y ahí es mucho más difícil porque ahí son 4 gatos y los conoce todo el mundo, ¿no? En mi pueblo llevan 2 días, 3 días llamándome, son 5 y llevan 3 días acampados y los conoce todo el pueblo. Y me llaman, ¿qué pasa por ahí, chavales? Y un aplauso para toda esa gente que está en los pueblos de España. La última llamada me han dicho, de aquí no nos vamos hasta que no se cambie el mundo. El señor blanco, hetero, intelectual, desde luego entra en crisis. Sigue existiendo y sigue ahí con su espacio, pero bueno, vemos como esa voz de la intelectualidad o de la creatividad incluso, pues se ha fragmentado en 1000 pedazos, ¿no? Surgen libros corales, otros sujetos que escriben desde lo rural. Desde mi punto de vista ha habido como una recuperación del relato de la clase obrera, ¿no? O sea, un cierto orgullo de clase que se ocultaba, ¿no? En ciertas clases que producían cultura, ¿no? Y que a la vez contrasta con la recuperación del espacio político
por los sujetos clásicos del sujeto político, es decir, los partidos, que pasan a ser los principales referentes en el tablero de la política justo después del 15M, y de los líderes. Pienso que hubo también una inteligencia colectiva de decir, bueno, quizá necesitamos parte de este tipo de prácticas para no dejar del todo desatendido precisamente ese espacio de la política que no deja de existir por mucho 15M que haya, y ha sido una recomposición del espacio de la política pues, que ha clausurado también ese sentido de la posibilidad, de la invención, ¿no? Del podemos inventar políticamente algo. El 15M quizás nos enseñó de lo que éramos capaces y a lo mejor ahora podemos aprender en qué marco nos estamos moviendo, en qué marco también de limitaciones para entender bien el campo de acción y que nos movemos en límites materiales. Algo grande está ocurriendo hoy en Europa. El mayor proyecto europeo en recuperación de playas. El mayor proyecto europeo en instalaciones de mayor proyecto europeo en urbanismo y servicios. El mayor proyecto europeo en calidad de vida. Barcelona 92. El mayor proyecto europeo hoy es para ti. La crisis de 2008 genera, digamos, ese desgarro y aflora una diferencia, una brecha brutal entre la España oficial y la España real. Sí que se produjo un desgarro en el cuerpo social. O sea, emergió un dolor que incluso había sido patologizado o minusvalorado por esto que podríamos llamar la España oficial. Estoy pensando en las conmemoraciones, ¿no? De los 90, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas, que eran todo acontecimientos grandilocuentes que hablaban de una sociedad que estaba en la autopista de la historia. Siendo provocativo, diría que habría que olvidar el 15M, porque toda rememoración de lo que sucedió hace 10 años creo que es contraproducente. Tenemos que pensar en lo que el 15M supuso de promesa recuperable, y ahí sí que yo soy optimista. Por ejemplo, la feminización de la política, la necesidad de dar un sentido colectivo al dolor individual, la recuperación del espacio público y la reivindicación de más democracia. Durante el 15M pues yo estaba allí, en Sol, vivía muy cerquita, bajaba cada día, pasaba las noches allí dibujando, escuchando, hablaba poco, escuchaba mucho. Ahora, ¿dónde estoy? 10 años después, muy apartado de todo eso, muy cansado, desengañado, como tantísima gente que se quemó y que dio un montón de horas y que puso un montón de esfuerzo y de ilusión en una cosa que por H o por B no prosperó. Torpeza nuestra seguramente, muchos palos en las ruedas. Hola, soy Enrique Flores, ilustrador. Intenté documentar con dibujos todo lo que fui viendo en el 15M hace 10 años. Hice, 3.000 dibujos, algo así, que están visibles y accesibles en cuatroojos.com/blog. Soy pesimista y creo que del 15M queda bien poco. Todo lo que ilusionaba o emocionaba de aquella época no lo veo. Paseo Madrid y no veo los restos de aquello. Desaparecieron las asambleas, desapareció reunirse en círculos, todo lo horizontal, que no hubiese una voz más importante que otra, desapareció. Todo lo inclusivo desapareció. Yo en las plazas vi mucha gente de derechas, asqueada y muy cansada de todo, que durante un tiempo se sintieron representadas. Eso desapareció. Estamos peor que antes, yo creo. Está mucho peor el mercado laboral, está mucho peor la vivienda, está mucho peor la represión. Desde entonces pues tenemos ley mordaza, hubo una reforma constitucional, el reparto de asientos en el Parlamento ahora es mucho más preocupante que el que había entonces. No sé, bien poco, ¿no? Spanish Revolution. Es el comienzo de algo muy importante que seguramente nos llevará a un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, que precisamente por eso estamos aquí. Hay que retomar prácticamente toda la agenda del 15M, ese cuestionamiento que se hizo y esa idea tan en positivo, tan alegre de podemos cambiar el país para mejor. Yo creo que en eso es que hemos dado bastantes pasos atrás. Creo que el 15M está por hacer.
es un proyecto por construir a lo largo de los próximos años. De hecho, creo que mucha gente tiene esa sensación del fracaso del 15M porque pensaba que el 15M iba a cambiar el país de una vez para siempre en una semana. Es un proyecto a muy largo plazo que desgraciadamente tiene una oleada en contra de ese 15M conservador que es la extrema derecha, pero que yo creo que sigue latiendo en muchas cabezas, en muchas conciencias y en muchos proyectos. Vamos lentos porque vamos lejos. Recordad que aquel lema de toma la plaza, toma la palabra también fue tomad el periodismo. El periodismo nos ha sido arrebatado y tenemos que recobrar el periodismo, hacerlo nuestro, y por eso hicimos estos medios. Además, con un componente, yo creo, esencial de cuál era el espíritu del 15M, que esto es de todas para todos, ¿no? O sea, que pague quien pueda para que todo el mundo pueda leer. Yo creo que también es algo que compartimos y que yo creo que viene un poco heredado del 15M, ¿no? De compartir la información y de hacerla accesible para quien puede pagarla, para quien no. Que es algo que los grandes medios ahora están ya cobrando por leer. Que yo creo que lo de tomar los medios tiene mucha fuerza, pero también creo que otra cosa que queda pendiente es no solo a los medios, sino a nuestras audiencias, que es saber qué es tomar los medios, para blindarnos también ante ellas. Lo siento, pero hay que decir, cuidado, que es que el periodismo es otra cosa. Tenemos que publicar cosas que no nos gustan. Cuando decíamos el no nos representan o hablamos del 99%, ¿en el 99% piensa como nosotros? No, ¿verdad? A nuestros medios les falta algo de pluralidad, algo de plantear controversias incómodas. En el 15M y todavía hoy eran muy malos tiempos para los periodistas, pero creo que muy buenos tiempos para hacer periodismo. Y gracias a eso, que hay mucho que contar y otras maneras de contarlo, nacieron o crecieron medios que tienen mucho que ver con ese espíritu del 15M. ¿Cómo ve el movimiento 15M? Hombre, a mí me parece excelente. Me parece revulsivo, me parece importante, me parece que ha conseguido ya remover mucho las cosas. Lo importante fue un poco el camino, más que lo que se decidió. Esas horas que pasábamos aquí, es hablar con gente distinta de ti, ese respetar el disenso. Todo lo que se hacía se documentaba y se compartía, ¿no? Había como esa vocación copyleft de nosotros hacemos esto así, te comunicamos cómo lo hacemos, si tienes algo mejor o algún cambio, una práctica, una mejora, nos lo dices y lo mejoramos. O sea que, vamos, yo siempre hablo del 15M como esta especie de rebelión copyleft, ¿no? Rebelión en el sentido del derecho que recoge la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? De hecho, si el 15M hubiera tenido lugar 6 meses antes o un año antes, porque habíamos entrado justo con el 3G, había sido justo el desarrollo tecnológico en ese momento que nos permitía transmitir vídeo en directo y estar siempre online y contar las cosas de la plaza, ¿no? Si hubiera sido unos meses antes, habría sido muy distinto porque no habría esa capacidad de hiperconexión y de comunicación que teníamos, ¿no? Durante aquellos primeros días del 15M teníamos que escuchar, no en Radio Intereconomía, no, en Radio Nacional, como había tertulianos diciendo que hay que ver los jóvenes que están en Sol, que es que no se conforman con nada, si es que ahora se puede ir con Ryanair a cualquier ciudad europea y viajar. Y el 15M vino a romper los discursos mediáticos de, mira, no habléis de todo como si la vida se dividiera en partidos políticos, porque la vida no se divide en partidos políticos. La vida se divide en muchos problemas y en muchas alegrías que tenemos todos, y luego vendrán los partidos políticos a arreglarlos o no, pero contarnos las cosas como si estuvierais hablando de nosotros, no de ellos. En días como hoy. Y yo también estoy de acuerdo con Miguel, o sea, lo que es intolerable es que hay una acampada en la Puerta del Sol. Eso no se puede consentir, es decir, el campamento se podría haber convertido en un auténtico foco de problemas. Los jóvenes hoy viven muchísimo mejor que los jóvenes de hace 40 años, y que hace 30, y que hace 20. ¿Que tienen problemas? También los tenían, pero ahora hay unas ventajas, por ejemplo, las redes sociales de comunicación. Viajar por 30 euros a Londres, eso... ¿Cuánto nos costaba a los demás cuando intentábamos ir a Londres? Pues creo que eso el 15M lo consiguió, lo cambió hasta el punto de que hubo también una especie de enamoramiento mediático con el 15M y todo lo que suponía. No al principio, hay que recordar además que el 15M sucedió una semana antes de las elecciones municipales de 2011. Y eso también tenía muy nerviosos a todos los partidos y a todos los medios, porque una semana antes de unas elecciones tú no quieres ser responsable de incitar una revolución, ni quieres ser responsable de desalojar una plaza. En el caso de la Policía Nacional, que lo intentó una vez, pero no lo volvió a intentar, por no meter en un problema político al gobierno. Entonces todos esos factores pues también permitieron que el 15M tuviera un recorrido más largo. En ese recorrido más largo vimos cómo programas del corazón, como La Noria, se transformaban en el gran debate, con los mismos presentadores, los mismos todo, pero en vez de ir personajes del corazón, iba Diego Cañamero, y a la semana siguiente Ada Colau, y a la semana siguiente Alberto Garzón, y a la semana siguiente cualquier activista que tuviera algo que contar y que tuviera, por supuesto, tirón de audiencia. No lo hacían por ideología, lo hacían por negocio, pero muchas veces las cosas, aunque sean de un negocio, no se hacen por motivos ideológicos. Y bueno, el 15M rompió eso. La revista Pronto regalando pegatinas de la paz. Bueno, el 15M se puso de moda durante un tiempo, inauguró un ciclo político nuevo.
Esto es una cosa seria, ¿eh? Esto sí está en la Constitución. Esto incluye la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. En la medida en que los partidos políticos reciben subvenciones estatales, el Tribunal de Cuentas debe... La primera pregunta que tengo es muy básica. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal puede ser un territorio en el que básicamente lo fundamental es que no se pagan impuestos. Yo creo que esa aspiración a un mundo mejor, que es lo que en el fondo el 15M respira, nos ha acompañado siempre. Esas ganas de enseñar ejemplos, de decir, mirad, si hacemos las cosas así, o si escuchamos a si nos fijamos en lo que está haciendo nos puede ir un poquito mejor. Soy Jordi Évole, soy periodista y durante el 15M presentaba un programa que se llamaba Salvados. Salvados, durante aquellos años previos al 15M, señaló los fallos en Matrix que había en la democracia española. Y nosotros casi sin querer nos colamos ahí en medio de una cadena comercial como era La Sexta, en un horario de prime time como era el domingo a las 9:30, con temas que hasta entonces no habían sido nada comerciales, pero que en aquel momento atraían a muchísimo público. Creo que casi se establecía un matrimonio de conveniencia entre nosotros y el gran grupo mediático en este caso. Porque por un lado, creo que habría directivos que jamás hubiesen querido que ese tipo de contenidos se viesen en prime time, pero a la vez, cuando miraban el lunes las audiencias, decían, pero si estos tíos lo están petando. Estaba clara la influencia del 15M en el formato que hacíamos. No sé si fue antes el huevo o la gallina, pero es verdad que en aquel momento era complicado abrir el boquete. Se abrió, hay un momento que desborda y lo inunda todo, y es lo que pasó luego con la programación de La Sexta, que se llenó de muchísima información cuando en aquel momento pues estábamos prácticamente solos. En aquel momento yo recuerdo que había mucha gente que decía, yo no sé qué pasa, pero en este país me estoy informando con Wyoming y contigo. Y añadían, qué mal que tiene que ir este país para que nos estemos informando con vosotros. Y tenían razón. Yo creo que esto es como el enamoramiento. Hay momentos en los que la pasión te desborda, tú lo darías todo por esa persona, por esa causa, y ahí convergieron toda una serie de fuerzas muy etéreas, muy poco tangibles, pero que se juntaron todas y todo cogió mucha fuerza. Y tenía esa fuerza de la pasión del enamoramiento, de estoy enamorado del 15M y esto va a ser para siempre. Y no es así, no es así. Pasamos por ciclos, ahora estamos en ciclo valle. Pues vendrá otro tipo de movimiento al que los viejecitos que lo veamos en ese momento diremos, esto me recuerda a mí una cosa que yo viví a principios de siglo. Y los jóvenes te dirán, no, esto es totalmente nuevo, abuelo, esto es otra cosa. Y esto sí que viene para quedarse. Y volverá otra vez el ciclo. Hay momentos en que la sociedad civil vuelve a enamorarse de sí misma, cuando celebra sus aniversarios y los vínculos surgen de nuevo por arte de magia, no por obligación. El tiempo en que se generaron esos lazos, cuando las posibilidades eran emocionantes y la alegría surgía a cada instante, siempre será relevante. Un paraíso en el infierno. Rebecca Solnit. Y ahora Cristina, de Burgos, está en la carnicería. Cristina, crudas tardes. Crudas tardes, ¿me oís? Perfectamente, alto y claro desde la Puerta del Sol de Madrid. Qué bien. No sabes qué ilusión me hace volver a oír tu voz y lo que me emocionó escucharla por primera vez. Pues cuánto me alegro, la verdad. Simplemente yo creo que una amplificación del pensamiento de miles de personas. Así es que, por favor, si vosotros que estáis trabajando en la radio pública, que vuestros sueldos están pagados por los impuestos de todos nosotros, cuando tengáis en la tertulia personas como las que ha habido hoy, que uno de ellos ha dicho, este tipo de joven que tenemos, podemos volver a oír la tertulia y lo escucharéis, este tipo de joven que tenemos es el que nos va a dar una gran sorpresa. Porque España es diferente, efectivamente. España aguanta, pero llega un momento que se dice basta. Y ese momento ha llegado. Y ya no es el momento de la indignación, no. Ahora ya es el momento de la reacción. Cristina, un abrazo muy fuerte, un beso desde la carnicería de Radio 3. Pues igualmente, y un beso a todos, y me encanta vuestra visión de las cosas. Pues me alegro muchísimo. Espero que la radio pública ahora sí te haya servido como tiene que ser, como la radio que tú pagas y tu radio. Eso es lo que estamos haciendo, que las cosas cambien.
Los han echado de la Puerta del Sol, pero ahí estamos todos apoyándolos. Y no necesitamos partidos políticos ni partidos económicos. Nos bastamos y nos sobramos. Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos educaron en la dignidad de seguir siempre al frente persiguiendo nuestros sueños. Ahí estamos todos. No hay antisistemas. Somos todos los que estamos reivindicando un mundo mejor. Es lo único que quería decir. Gracias, Cristina. Dormíamos, despertamos es una producción de Carne Cruda, grabada y guionizada por Patricia Simón. El diseño sonoro es de Eloy de la Haza y Javier Gallego. La coordinación de Celtia Tabeallo. La web 15mpodcast.com la ha diseñado Pat Galiana y la ha maquetado Álvaro Vega. Enrique Flores hizo la ilustración del podcast. Adrián Fulques, la banda sonora, y la canción original es de Nacho Vegas. Yo soy Elena Gómez y hoy contamos con la voz invitada de Rocío Gómez, dirigido por Patricia Simón y Javier Gallego.